cuando un cliente B le dice a la persona B, le dice a la persona A, quiero esto, y lo quiero en este plazo, en este coste y con esta calidad que hemos acordado. Lo que nos dice el cliente es bastante sencillo. Tenemos, sin embargo, una asombrosa facilidad para, de cara a dar ese servicio, hacerlo de la manera más compleja posible. Y es ahí donde creemos que estamos haciendo nuestros procesos sofisticados. Vamos de ese punto A ese punto B, y en realidad lo único que estamos consiguiendo es meter follón, lo único que estamos consiguiendo es meter ruido, y muchísimas veces dejamos de satisfacer a ese cliente. Ese cliente puede ser alguien que está esperando una barra de pan, puede ser alguien que esté esperando el desarrollo de una aplicación móvil, puede ser alguien que está esperando 200 palés de yogur o 50 palés de pañales, por ejemplo. Por tanto, lo que tenemos que buscar siempre en el ámbito del Lean es tender a lo que es una línea recta. En ocasiones podremos lograrlo, en otras no, pero siempre tenemos que buscar esa perfección. De eso tratar. Así que agradezco a todos que hayáis venido. Vamos a hablar ahora de operaciones directas y sin despilfarros. La optimización de costes es una de las consecuencias de ello, de la que nos hablaba Álvaro hace un momentito. Y aprovecho a saludar a todos los que habéis tenido la gentileza de uniros. He visto desde Salamanca, desde Cádiz, veo a Dolores desde Barcelona. Muy bien. Veamos, las maneras para mejorar resultados en el día a día de las empresas, de los negocios, de la gestión de los proyectos. En las escuelas de negocios, que yo por cierto no he ido a ninguna, suelen hablar de 4 vectores, ¿no? Uno de ellos es los productos, los servicios que tú ofreces. Por otra parte están los mercados en los que tú operas. Eso digamos que es la primera, tiene que ver contigo, la segunda tiene que empezar a ver ya con otros, pero están los costes y la flexibilidad. Y ahí tenemos muchísimo que decir nosotros. ¿De acuerdo? Me dice Silvia desde España que sigue sin ver la presentación. Imagino que el resto pueden verlo. ¿Sí se ve? De acuerdo, me dice. Talentos, vale, de acuerdo. Esto es lo malo que tiene el lenguaje online, en vez del lenguaje verbal, el lenguaje visual en persona, ¿no? Desde el punto de vista de los productos y servicios. El diseño y la innovación, es decir, ser el mejor, poner el mejor producto, el mejor servicio en el mercado. Un ejemplo bastante fácil, sin querer hacer propaganda, pues, por ejemplo, pues, ha sido Apple, ¿no? Con el iPhone, que sea discutible, pero todos podemos estar de acuerdo en el éxito de ventas que ha sido y en esa fidelización que ha hecho en sus clientes, ¿no? Por supuesto, durante esta sesión, cualquier idea que se os ocurra, yo voy echando un vistazo a las intervenciones que vais teniendo, lo que vais diciendo. Un ejemplo podría ser el iPhone. Es decir, pues había ya teléfonos en el mercado y ellos de repente ponen una solución que es totalmente diferente. Siguiendo este ejemplo, ¿cómo podemos ser más competitivos en el ámbito de los mercados? Pues es cuando hablamos de que ese mismo iPhone ha generado una serie de negocios paralelos, de aplicaciones paralelas. Hay gente que se ha literalmente forrado, aunque creo que el ratio de que tu aplicación, o sea, que desarrollas con toda la ilusión, triunfes de 1 entre 50.000, entendiendo cómo triunfar que llegues a ganar algo de dinero con ella. Pero se ha creado el Instagram, se ha creado plataformas específicamente para las redes móviles, es decir, un mismo aparato, ¿cómo lo pones ahí? Entonces, de esto no vamos a hablar hoy. De esto hay gente que sabe mucho, que es súper experta y que estoy convencido que aquí en Talento se organizarán seminarios al respecto. De lo que vamos a hablar, un experto, pero sí que de una humilde experiencia, vamos a hablar de cómo mejorar nuestros costes y nuestra flexibilidad. Es decir, cómo Lean Manufacturing, la gestión Lean, cuando veamos Lean pensemos en ajustado, directo, sin despilfarros. En mi tierra en Aragón se dice magro, las magras con tomate, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reducir los costes y cómo vamos a poder mejorar nuestra operación? Porque está demostrado que hoy por hoy, sobre todo después del 2008-2009, después de crisis, no tenemos la capacidad de poner el precio que queremos a nuestros servicios. Nos los dicta el mercado. Y no hace falta ser un experto en negocios para saber qué precio menos coste es tu beneficio. Bueno, el beneficio antes de impuestos, dirá un jurista, y antes de amortizaciones y demás. Reducir los costes operativos y mejorar la operación es clave para nosotros poder tener esa parte de la ecuación pequeñita y que nuestro beneficio suba. Es algo que de puro obvio se cae, pero a veces hay que explicarlo, ¿no? Todo empezó hace más de 100 años. Un señor que se llamaba Toyoda, Sakichi Toyoda, inventó una máquina, un telar, que tenía una característica revolucionaria, y era
que era virtualmente, incluso realmente imposible hacer un mal producto. El embrague de la máquina estaba físicamente conectado a la tela, de tal manera que cuando se te rompía la hebra, y por tanto corrías el riesgo de que la tricotosa, que es una tricotosa, hiciera un mal hebrado, automáticamente se paraba. Es decir, si estaba funcionando es porque estaba haciendo bien el producto. Esta es una de las primeras bases, casi a nivel de revolución industrial, de lo que es la calidad total. Este mismo señor pues tuvo un hijo que cambió la letra D por la T y Sachiri Toyota, Sachiri, que mi japonés está muy oxidado, creó en el año 38 una planta de la cual sigue siendo espejo, a día de hoy de muchas otras plantas. Tenemos la General Motors, tenemos la BMW, Audi, cualquier fábrica que hayáis podido alguno de vosotros visitar, incluso en el ámbito de, ya no en componentes de la automoción, sino en muchos otros ámbitos que hablaremos. Y se inventó un concepto que era el just in time. Es decir, ¿por qué comprar 200, 400, 2000 faros si yo hoy voy a fabricar 20 coches? O 2000, no se sabe. ¿Por qué no pedir a mi proveedor que me traiga tantos faros como los que yo necesito? Fue otro gran paso en el mundo de la gestión ajustada. En el 1896, calidad total, 1938, just in time. Estos señores han conseguido que este año pasado, y ya llevan muchos años siéndolo, con un 12% de las ventas mundiales, sean el líder en el mundo. Es la marca que más crece año tras año en Estados Unidos, que es un mercado, creo que todos conocéis, muy endógeno. Es una marca que la veis por todos sitios en las calles. Y es una marca a la que está recibiendo cantidad de directivos, de cantidad de empresas, no solo de la automoción. Tienen la política de no ocultar nada. Y están contando a todo el mundo cuál es su secreto. Su secreto es el sentido común. Es decir, no hacer nada de lo que no hay que hacer y hacer todo lo que hay que hacer y hacerlo bien. Y en eso consiste Toyota. Ellos no lo llaman Lean, pero un par de señores que se llaman Womack y Jones montaron un libro en su día, una lectura interesante, La máquina que cambió el mundo, y que a través de esa lectura y escribiéndolo nos introdujeron en el mundo de Lean, es decir, de cómo lo hacen los japoneses. Y cantidad de empresas, cantidad de negocios, servicios financieros, etcétera, están utilizando las técnicas de Lean para mejorar sus resultados. En algunas ocasiones espectaculares. Yo creo que todos sabemos lo que es esto. A ver quién es el primero que se atreve a escribirnos en el chat que es este aparatito. Se atreve alguien, claro. No hay castigo por fallar, ¿eh? Yo no veo nada. Bien. César es una persona de su tiempo, un iPad, sí señor. ¿Por qué hablamos de un iPad? El iPad tiene una cosita que es súper interesante. Y es que no importa la aplicación que estés corriendo en ella, no importa si estés consultando el tiempo, enviando un mensaje a un ser querido por WhatsApp, o estés consultando la cartelera, o estés incluso haciendo edición fotográfica que se puede hacer ya. No hay literalmente nadie que se baje las instrucciones de cada aplicación. Instantáneamente, de manera instintiva, sabemos cómo funciona. Todo funciona de la misma manera. No importa quién sea el usuario, no importa cuál sea la aplicación, porque el sistema operativo es único. Y esta es la clave. Lean es un sistema. La gestión de las operaciones financieras, de cualquier tipo de negocio, de fabricación, sigue un sistema. Es decir, una manera única y estandarizada utilizada por todos para operar y obtener un determinado resultado. Hay un sistema que se llama Windows, hay un sistema que se llama Mac, otro que se llama Linux, Unix, Ubuntu, etc. Y hay uno que se llama iOS, está Android, perdón, antes de que me diga nada. Y lo que hace es, entre otras cosas, lo primero, entregar un resultado. Si tú estás enviando un WhatsApp, el resultado es que le llegue a la otra persona. Si tú estás consultando el tiempo, es que te llegue la información. Si tú estás jugando al Candy Crush, es que te pase de niveles. Y lo juegas bien, claro. Lo hace con los mínimos subprocesos. Los desarrolladores de software es a lo que dedican cantidades ingentes de horas, que es hacer los procedimientos internos cada vez más sencillos, que la máquina piense menos. Por muy avanzada que esté la nanotecnología, que cada vez piense menos. Si puedes hacerlo de manera directa, no le hagas a las líneas de código multiplicarse. Y por último, no depende de la app que estés usando. Todos lo sabemos manejar. Esa es la clave que tiene un sistema operativo. Y eso ha conseguido que esta escena que vemos,
esta la vi en su día en Londres, donde lo fotografié, no nos es del todo desconocida. Es decir, vemos un padre con su ordenador, una niña con su iPad, y lo sabe manejar perfectamente. Creo que cualquiera tenemos, cualquier sobrino o el hijo de algún vecino que le pones una revista con 2 añitos e intentan incluso agrandarlo, ¿no? Es decir, se ha interiorizado. Es un sistema que ha pasado a formar parte de todos. Eso es lo que las organizaciones intentamos hacer con Lean. Que cualquier persona en un ámbito de fabricación, operario de mantenimiento, los operarios de abastecimiento, operarios de producción, los que están en expediciones, las personas que están planificando, todo el mundo opere con un mismo sistema, que sea visual, fácil de utilizar, fácil de entender, que elimine despilfarros, de los cuales vamos a hablar. ¿De acuerdo? Si lo traducimos al mundo de la gestión de los negocios, de la gestión de los proyectos, de las empresas, en general, gestionar no es más que ordenar procesos con un propósito definido, ¿no? Entregar un resultado es ni más ni menos que satisfacer a tu cliente. Para los que seáis emprendedores de los que estáis aquí, es escuchar bien qué es lo que quiere tu cliente y entregarle eso. Y nada más que eso, por supuesto nada menos que eso. En el sitio que lo decide, en el sitio que se ha acordado, en el plazo y en la calidad que se ha acordado, por supuesto, ¿no? Pero además con los mínimos subprocesos, en el mundo del día a día es con los mínimos despilfarros. Es decir, ¿por qué tener que pasar por 4 o 5 personas para tomar una decisión cuando puede haber un proceso estandarizado que si sucede esto, hacemos esto, si sucede esto otro, hacemos esto otro? Y si surge un problema, lo resolveremos como un problema, pero no trataremos como un problema lo que es algo que está en el guión que se puede hacer. Y por último, que sea universal, como esa niña con el iPad, es decir, que todo el mundo pueda operarlo. Uno de los problemas de Lean es que está lleno de terminología. La terminología ya llegará. En muchísimas ocasiones ni siquiera es necesario. Es, insisto, sentido común. Cualquier cosa que creáis que en 20 segundos, 30 segundos no se va a entender, está mal formulada. Porque la gente no es tonta. Simplemente la gente tiene muchísimas cosas de las que estar pendientes. Y hay que ponérselo fácil. Porque Lean nos ayuda a que todas las personas en la organización tengan claro cómo satisfacer a su cliente interno. Esa letra B que veíamos al inicio, esa letra A. La letra B no es el usuario final. La letra B es esa persona que está al lado de tu mesa, o la persona que está en el departamento de al lado. Aquella persona que para poder desarrollar correctamente su trabajo necesita que tú se lo entregues correctamente. Algo que no nos preguntamos nunca, y es, ¿tenemos resultados predecibles? Dolores Castillo nos pregunta si se entrecorta. Yo asumo, si la gente no dice nada, yo sigo hablando. Por supuesto, la idea es que preguntéis también, ¿eh? Esos boletos de lotería, ¿no? Esos billetes de lotería. Cuando hacemos una actividad en nuestro trabajo, en nuestra organización, ¿tenemos claro que haciendo número 1, número 2, vamos a obtener número 3? Es decir, ¿tenemos resultados predecibles? ¿O hay una componente de aleatoriedad, hay una componente incluso de suerte que está siempre ahí? Ese es el primer diagnóstico honesto que tenemos que hacer con nuestra organización. El concepto de pool lo veremos un poquito más adelante, pero quiero traerlo ya. Pool, es un anglicismo, significa simplemente tirar del proceso. Es decir, bien tengas un despacho de abogados, bien tengas una asesoría, bien te dediques a la fabricación, que a veces es más sencillo de verlo. No trabajes por trabajar, no produzcas por producir, no hagámosle el más madera. Tengamos en cuenta cuál es el pedido que hay. Si nos han pedido 500 palés de algo, si nos han pedido el desarrollo de una aplicación que tenga esto, si nos han pedido X productos, hagamos eso y según cómo sea de débil o fuerte nuestro proceso, haremos un batch pues, más grande o más pequeño, un lote, perdón por el anglicismo. Eso significa que tenemos que tener siempre claro quién es el cliente y qué es lo que nos está pidiendo. A mí me pasó una vez en una fábrica que estábamos viendo el proceso, el director y yo, y le preguntaba, bueno, y todo esto que está pasando por esta línea, el cliente, ¿cómo se llama? Y me dijo, pues me alegra, Diego, que me hagas esta pregunta porque acabo de recibir un email hace media hora que se anula este pedido. Bueno, productos no perecederos, no caduca, etcétera. Vale, pero
Quiere decir que si por alguna razón alguien hoy parara el negocio, todo lo que estamos fabricando nos lo comemos, ¿no? Es decir, estamos haciendo una sobreproducción de la que vamos a hablar dentro de un momento. Es importante tirar del proceso, que cada elemento de la cadena que empieza en el cliente tire del anterior. No compremos materia prima, no hagamos abastecimiento de bienes sin saber realmente si vamos a entregarlo al final, ¿de acuerdo? Y como hemos comentado, este es uno de los 7 más 1 despilfarros. Estoy convencido de que muchas de las personas que estáis aquí habréis oído hablar de ellos. Es un concepto que viene precisamente de muda, ¿no? Como de la ropa interior. Pues en Japón, muda significa despilfarro, ¿vale? Despilfarro, que nos queda a todos muy claro, es todo aquello que no contribuye directamente a producir el bien o servicio. Un panadero, cualquier actividad que haga que no sirva para que al final del día tenga tantas barras como se vayan a vender, porque el pan se pone duro, señores, todo lo que no lleve a ello, eso es despilfarro. Una inspección de calidad, porque tuve un debate con un director de producción de una fábrica muy importante, que no voy a decir el nombre ahora, pero me comentaba en un simposio que di, que si realmente la inspección de calidad daba valor o no. Solo da valor a las empresas que se dedican a la calidad, a dar servicios de calidad. Pero nunca te pagan de más por hacer un control. Tú controlas tu proceso porque no te fías de tu proceso. Que lo tenga todo el mundo muy claro. Y ya me parece bien además que la gente no se fíe de su proceso. Pero examinas el producto, controlas la calidad, mal dicho control, yo creo más en el aseguramiento de la calidad, lo controlas porque no te fías de ello. A partir de ahí vienen los conceptos del aseguramiento de la calidad, que tendríamos que ponerlo de una manera muy rigurosa en cada uno de nuestros negocios, de nuestros proyectos. Incluso cuando estás haciendo un proyecto de 12 horas que te han pedido una traducción, esto es aplicable a cualquier tipo de ámbito, te han pedido una traducción de un documento técnico, establece cuáles son tus parámetros de calidad, de tal manera que tú estés asegurando que siempre va a ir bien. A lo mejor eso implica dedicar 10 minutos al inicio para ver si hay concordancia entre todos los capítulos técnicos, si hay algún tipo de discrepancia, etcétera. Eso es algo muy importante. La calidad siempre adaptada al tipo de negocio que tú tienes. Y veis que hablo bastante de calidad en Lean, al igual que cuando hablo de Lean hablo de calidad, porque para mí es lo mismo. Lean se trata de satisfacer a tu cliente, entregar lo que él desea, y calidad es precisamente eso. Vamos a abordar los 7 más 1 despilfarros. Me gustaría que alguno de vosotros dierais algún tipo de ejemplo, ¿vale? Que yo creo que todos tendréis el teclado ahí a mano. El primero de los despilfarros se le llama la sobreproducción. Dicen los gurús del Lean, la gente que sabe mucho de esto, dicen que es el más importante de todos porque es el que te lleva al resto de los despilfarros que vamos a ver ahora. Un ejemplo ya lo hemos puesto, no hace falta que comentáis, ¿no? Bueno, aquí, veo que aquí Enrique, que es el más adelantado, ya va a la siguiente, ¿no? El inventario, que hablaremos ahora mismo, justo la siguiente, ¿no? Sobreproducción, básicamente, hacer todo que no te hayan pedido. Te han pedido 100, hacer 200. Te han pedido 500, hacer 1000. No te han pedido nada, voy a producir por si acaso. ¿De acuerdo? Fabricar sin tener el pedido en firme, bravísimo. Muy bueno, Fernando. Esto, quien más, quien menos, lo hemos visto cantidad de veces, ¿no? El siguiente, inventario. Yo creo que tomamos un ejemplo fácil cualquiera, ¿no? Los almacenes, ¿verdad? De hecho, es una consecuencia directísima del anterior. Si producimos en exceso, por muy ajustados que tengas todos tus procesos anteriores, todo lo tengas fantásticamente programado, no haya ni un solo sobreproceso, ningún tipo de movimiento, y me estoy adelantando, a no ser que lo tires a la basura, si has producido más de lo que te han pedido, en algún lugar lo tendrás que guardar. Con lo cual, inventario. Y los inventarios, señores, no son gratis, y lo sabemos. Siguiente, que es el transporte. Es decir, el estar llevando esos productos de un sitio a otro. Porque, salvo en Star Trek, no existe no sé cuál es el concepto, el teletransporte, ¿no? La telequinesia, eso es mover cosas a distancia, ¿no? No existe una manera mágica de que aparezca en otro sitio. Con lo cual, eso lleva una energía, lleva un tiempo y unos riesgos. No olvidemos que donde hay un transporte puede haber un riesgo para la salud de las personas. ¿Vale? El siguiente, que es el movimiento, es el propio movimiento de la persona.
¿Por qué estar incluso en el ámbito de una oficina? ¿Por qué tener esta serie de formularios aquí, traerlos aquí, para luego llevárselos a esta persona, si al final tenemos bien diagnosticado nuestro proceso y es esa persona directamente la que va a trabajar con ellos? Que los tenga yo directamente. No tienes que estar moviendo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a los sobreprocesos, es decir, cualquier tipo de actividad que no sea estrictamente necesaria para hacer ese producto. Sobreprocesos, a veces los vemos en nuestra propia manera de gestionar un proyecto, que ponemos 25 herramientas, incluso nos instalamos en nuestro ordenador en un Adobe Illustrator, Adobe tal, Adobe cual, y resulta que con una aplicación tan sencilla como el Paint, no estoy haciendo apología de la chapuza, pero en ocasiones con herramientas muchísimo más sencillas podemos obtener el mismo resultado. Es más, como el principio de la navaja del CAD, ¿no? Cuanto más sencillo, más probable es que esa sea la solución correcta. Corrección. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento. Correcciones, básicamente como cuando en la calidad has detectado algo que está mal y si es susceptible de corregirlo, porque te sale más caro volver a fabricarlo que corregirlo, ya es una acción adicional que has tenido que hacer que no era necesaria. Pues la corrección siempre lleva riesgos. Cuando algo se corrige es porque el proceso ha fallado. Los defectos, efectivamente, lo que nos dice aquí Enrique desde Cádiz. Corregir es poner una muesca, es poner un parche a algo que no está funcionando. Si un proceso te falla una vez, te puede fallar infinitas. No lo olvidemos. No hay que tener miedo al poner el dedo en la llaga. Esto ha fallado. Pero no lo solucionemos a base de corregir el producto, sino vayamos directamente a la clave de ello, ¿no? ¿Dónde está la causa real? Resolución de problemas, de la cual no vamos a hablar hoy, pero es un aspecto muy importante. Las esperas. Es decir, en el ámbito fabril de la fabricación, no tenemos máquinas para que estén paradas, ¿no? Para que estén trabajando. O cualquier momento en el que el proceso se pare, por cualquier razón, eso es un despilfarro. A mí solo se me ocurre un negocio, a ver si se le ocurre a alguien, en el que realmente añade valor la espera. Es decir, que cuanto más tardas en hacer el producto, más te pagan por él. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cuál puede ser? Exacto, sí señor. Había entendido de Noruega. Íñigo de Noriega, vale, que es tu apellido, perdona. Exactamente, sí señor, bingo, del vino. Y aún así, porque además tengo un par de clientes en este sector, donde hacen el dinero no es con los grandes reservas. Eso es lo que les da glamour, es lo que les da, es como Fiat, como Ferrari y Maserati, ¿no? Hacen el dinero es en otros, en los que sacan 1000 coches al día, no en los que sacan 2 al día. Mira, no leo bien lo que pone. Eso es, en el ámbito del vino sí, se paga, pero creo que es una excepción, en el resto no lo conozco, ¿no? Y ponemos 7 más 1, como en la película Seven, ¿no? Los 7 despilfarros. Recientemente dijeron que había un octavo despilfarro que conforme más trabajamos en colaboración en red, más se hace patente, que es el del conocimiento. En otras palabras, cuando no compartimos un determinado problema o una manera mejor de hacer las cosas y uno tras otro vamos cayendo en el mismo error, porque una persona que conocía eso no nos lo ha comunicado, ¿de acuerdo? El despilfarro del conocimiento hoy por hoy puede llevarnos a grandísimos errores, porque en las organizaciones cada vez dependemos más de las redes, no me refiero a las redes sociales, sino de tu red de contactos, tu proveedor, dependes mucho de tu proveedor en según qué ámbito trabajes. Entonces, es algo muy importante, ¿no? El scroll porque creo que hay una intervención. Ah, cocina, vale, perdón. Vale, de acuerdo. Decía Javier, cocina. ¿A qué te referías, cocina? ¿En el ámbito de las esperas? Sí, por ejemplo, ¿no? Según que, salvo en el ámbito del fast food, pues bueno, se considera que un determinado plato por el que vas a pagar, es nuestro de estrella Michelin, pues bueno, pues toca esperar, ¿no? La espera la pueden amenizar con un vino adecuado, etcétera, ¿no? Vale, me alegra, Javier, que será el mensaje que decías. Fantástico. Si hay que reducir Lean a 3-4 conceptos básicos, en mi experiencia son estos. 1. Guerra al despilfarro. No siempre podremos hacerlo. Por ejemplo, hacer la declaración trimestral del IVA, salvo que tengas una asesoría, es un despilfarro. Ahora, no lo hagas y ya verás lo que te pasa. Es decir, hay algunos despilfarros que no podemos quitarlos tan fácilmente, pero sí que los podemos contratar.
¿Merece más la pena que dejes un día de llamar a un cliente, que dejes de prospectar cómo está el mercado por hacerte la declaración trimestral del IVA, cuando por 50 euros te lo va a hacer un asesor? Ese tipo de valoración del tiempo tenemos que hacerlo, ¿vale? Todo lo que podamos subcontratar, hagámoslo. Si algo añade valor, hagámoslo como parte de nuestro negocio. Pero si no añade valor, subcontratémoslo a alguien. Será valor para él, ¿de acuerdo? Vemos arriba a la derecha la variabilidad. A eso nos referíamos antes con si son resultados predecibles. Saber que cuando son las 8 de la mañana, al día de hoy, a las 4 de la tarde, habremos hecho exactamente estas piezas, o habremos hecho tantas llamadas de teléfono, o habremos cerrado este contrato, siempre es bueno eso, o habremos procesado tantas unidades de tal producto. Eliminar la variabilidad, que hora tras hora sepamos cuánto va a salir, ¿no? Yo creo que todos estaréis de acuerdo en que en el mundo de la Fórmula 1 la variabilidad es algo que lo miran, ¿no?, a nivel de la milésima. Uno mira las vueltas que hace un piloto y la diferencia es de milésimas. De milésimas en un recorrido, no recuerdo cuántos kilómetros puede tener un recorrido, ¿no? Pero es de milésimas de segundo. El mundo del Lean en la Fórmula 1 está aplicado tanto en la rapidez como que hacen los cambios de ruedas. Es decir, cambiar ruedas es donde a día de hoy muchas veces se ganan los campeonatos. Porque está visto que con la diferencia de milésimas que hay en las vueltas a día de hoy, ahí no ganas las carreras. Pero como pierdas un segundo cambiando las ruedas, ahí se te va un campeonato. Nos pregunta Isabel, ¿en la producción da lugar a la improvisación? Mi respuesta es no. Sí a la creatividad en su lugar, pero mientras se está produciendo hay unos estándares. Yo recuerdo que mi abuelo me decía, la ley hay que cumplirla siempre. Se puede discutir, pero mientras sea vigente hay que cumplirla. Con los estándares de producción exactamente igual. Es decir, no se puede improvisar. Cuando improvisamos es cuando suceden accidentes, precisamente. Es como, ¿se puede improvisar al volante? No. Hay unas normas que hasta Fernando Alonso, cuando va en su coche particular, creo que las cumple. Los estándares sirven para eso, para que precisamente, como tendremos los tiempos bien acotados, Isabel, nos quedarán unos espacios blancos, que se dice. Cada vez perfeccionaremos más nuestros procesos. Y eso nos va a permitir hacer eventos Kaizen de mejora, nos va a permitir sacar a flote todo ese tipo de ideas. La creatividad, sí, creatividad al poder, pero de una manera disciplinada. En la producción no da lugar a la improvisación. En el tercer cuadrante vemos el tiempo guía. Tiempo guía, en algunos sitios lo leeréis con el anglicismo lead time, ¿vale? Una vez escuché una definición que a mí me gustó mucho, ¿no?, que es el tiempo que se tarda en satisfacer una necesidad, desde que esta sucede. O mejor dicho, desde que la detectas. En otras palabras, desde que alguien te dice, desarróllame esta aplicación, hasta que tú se la entregas perfectamente funcional, ese tiempo es el lead time. No desde que él tiene la necesidad, sino desde que te la transmite, ¿de acuerdo? Ese es tu tiempo guía. La idea es reducirlo. Eliminando los despilfarros, reduciremos el tiempo guía, ¿de acuerdo? Como resultado de estos tres, tenemos ahí esa foto de un albatros, obtendremos agilidad, pero no solamente agilidad, sino además flexibilidad. Agilidad creo que todo el mundo lo entendemos, ¿no? Agilidad es hacer las cosas de una manera rápida, de una manera que los obstáculos no sean un problema. Una persona ágil es aquella que tiene rapidez para reaccionar. Pero además, flexibilidad. Es decir, que si de repente hay un cambio de peticiones, si de repente hay un cambio de circunstancias, un cambio de paradigma, sepamos adaptarnos bien. Es evidente que hoy por hoy las empresas que sobreviven y triunfan son aquellas que son capaces de adaptarse al cambio. En el caso de la flexibilidad estamos hablando de eso mismo. Es decir, conforme más excelentes seamos en nuestros procesos, más fácilmente vamos a ser capaces de que si donde nos pedían 10, mañana nos piden 8, no va a ser una pérdida, porque sabremos ajustar nuestros procesos para que también nos gusten. ¿De acuerdo? Son conceptos generales que luego cada uno en vuestro negocio, en vuestro proyecto, en vuestros procesos tendréis que identificar cuál es la manera, ¿no? Pero cuando se tienen claros estos conceptos es tan sencillo llegar a ello. Os pido una cosa, y es que no os dejéis asustar, que no os entre el pánico por toda esta terminología Lean, que a veces cuando uno va a algunas reuniones o va a algunos
foros o ve algunas paredes de algunas fábricas, tiene que ir casi con el diccionario Larousse detrás, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros ya conocéis todos estos términos. Pero muchos de ellos a veces te dejan con los pies fríos y la cabeza caliente, o la cabeza caliente, o la cabeza fría y los pies calientes, como queráis. ¿Es importante conocer esta metodología? Sí. Si te vas a dedicar a estar dando consultorías, te vas a estar dedicando a dar un apoyo, es importante, porque además detrás de estos conceptos hay herramientas que se han demostrado que son muy potentes. ¿Conocéis todos más o menos? Value Stream Map, básicamente, que vemos ahí arriba, es pues, el conocer cómo es toda la cadena de valor. Es decir, tu servicio, por qué pasos va sucediendo, dónde para, quién le hace el qué, etcétera, hasta que lo entregas a un cliente, ¿no? Tokayo, que es un palabra japonés, es anti-error se llama, ¿no? De todas aquellas acciones que pones en marcha para que no cometas un error precisamente, ¿no? TOC, la teoría de las limitaciones. En definitiva, son un montón de palabras que mucha gente lo primero que hace cuando se pone con el Lean es sabérselas y empezar a aplicarlo a lo loco. Mi humilde recomendación es no os dejéis embaucar por esto. Apliquemos el sentido común. Vayamos a cosas bastante más sencillas. Tiempo habrá de aplicar estas herramientas. Os propongo, vamos a hablar de la parte más productiva. Six Sigma muy relacionado con la variabilidad. Sí, señor. Sí, señor, lo que nos comenta aquí Enrique desde Cádiz. Six Sigma básicamente de lo que se trata es, para los que no estéis introducidos en el mundo de la estadística, básicamente es fabricar 3,4 defectos por cada millón de unidades que produces, ¿no? O sea, 34 por cada 10 millones, no va a fallar una partida, ¿no? Viene de una metodología muy concreta que al final Six Sigma no es solamente el resultado estadístico. Six Sigma es una manera de enfocar, pues, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, D-M-A-I-C, pues si lo leéis en la posición. Pero insisto, no nos dejemos sencillez y armonía, nos dice aquí Antoni. Creo que ese va a ser el eslogan de esta pequeña charla. De hecho, le pediré a Álvaro que la cambie y en vez de gestión Lean la llamamos sencillez y armonía. Me ha gustado. Vayamos a una manera muchísimo más sencilla, si me lo permitís, ¿vale? Que es, ¿por dónde comenzamos? Esto es lo que decía Lao Tse, ¿no? Que un camino de 1000 millas, creedme, al final Lean se convierte en un camino de 1000 millas, pues que vemos muchísimas oportunidades. Pero siempre empieza por un primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a resumirlos en 5. Esto no es cosecha mía. Honesto es deciros que esto que os voy a contar ahora es una síntesis de lo que cuentan Dan Jones y Jim Womack en este libro de la máquina que cambió el mundo, pero creo honestamente que es un buen resumen, ¿de acuerdo? De estos 5 principios, el primero, que de propio sentido común se cae. Proporcionar el valor que el cliente desea. En otras palabras, si nosotros somos A y tenemos un cliente B que quiere una estrella de 5 puntas, nosotros partimos de estrellas de 3 puntas. Hay que entregar una estrella de 5 puntas. No 5 de 3 puntas, que valen como 3 de 5 puntas. No. El cliente quiere eso. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que quiere el cliente? No olvidemos, valor es todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Ni más, ni menos. El segundo punto es identificar el flujo de valor. Es decir, de todas esas cantidades de eventos que hay, todas esas cantidades de estaciones de trabajo, de procesos intermedios, de tentaciones que tenemos muchas veces para, pues esto le podríamos poner este tipo de añadido, o a esta aplicación que nos ha pedido el cliente le podríamos poner también este botón aquí. No quieres todo. Buscar cuál es esa línea de puntos azules. A veces será increíblemente recta, otras veces no tan recta, pero busquémosla. Identificar cuál es el flujo de valor. El siguiente paso es alinearlo, es decir, que cada actividad vaya una detrás de la otra. Y para eso hace falta trabajar en reducir los despilfarros. Es decir, olvidarnos del resto de los puntos rojos. No existen, no añaden valor. No da pan o no pide pan, que decía un colaborador mío hace un tiempo. La flechita es completa cuando le das una orientación. Es como los vectores. Un vector tiene un punto de aplicación que es el proveedor interno, un módulo, que es lo que nos dura el proceso, y un sentido, siempre hacia adelante. Nunca retrocediendo, siempre hacia adelante. Y hacer que el cliente tire. Es decir, fabricaremos porque el cliente B nos lo ha pedido. Y la persona de expediciones cogerá elementos de la estantería,
estantería cada vez será más pequeñita porque trabajaremos con menos stocks, pero cogerá porque la han pedido. Y produciremos porque se nos ha quedado vacía la estantería, etc. ¿Vale? Y por último, perfeccionar. Hemos logrado alinearlo, ¿no? Es la sencillez y armonía que nos dice Antoni, aquí en el chat, consiste precisamente en no conformarnos con ello, sino tirar siempre con los mínimos remolques posibles. Es decir, quitar el resto de puntos azules, aunque estuvieran en esa línea, quedarnos con lo mínimo. ¿De acuerdo? Si me permitís, efectivamente, la mejora continua. El concepto de mejora continua, de hecho, viene aquí. Cuando hablamos de mejora continua, que mucha gente lo dice con mucha alegría, es una conclusión, una consecuencia lógica de haber estabilizado y estandarizado tus procesos. Mejora continua, hay gente que dice, sí, es mejorar cada día. Pues, sí, semánticamente significa eso. Pero significa que con unas bases que has estabilizado y que has estandarizado, sobre ellas, sin desechar el trabajo anterior, logras tener pues, esos segmentos cada vez más cortitos, cada vez más sencillas las maneras de hacer las cosas. Un ejemplo clarísimo, me está ocurriendo ahora en los conciertos, a los que les gusta ir a conciertos. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando actúa gente con unos escenarios, me refiero del nivel de U2, Bruce Springsteen, que Bruce Springsteen es más bien escueto, pero bueno, mucho hierro, mucho montaje, mucho andamio, mucho cable, mucho vatio? ¿No os ha dado la sensación, y de hecho es una certeza, que para cuando vosotros habéis salido del escenario, habéis salido del estadio, el escenario está prácticamente desmontado ya? Es un ejemplo clarísimo de cómo han organizado sus actividades con unos estándares. Nadie pregunta nada. Todo el mundo sabe que yo de aquí a la próxima media hora tengo que coger ese rack o tengo que coger esos pies de micro, los tengo que poner en esta posición aquí y cerrar y dejarlo aquí porque luego otra persona tiene esta otra tarea. Y algo que hace unos años en las giras, si os acordáis, cuando venía Madonna hace 20 años, o 100 añitos ya, mujer, el escenario llegaba 3 días antes. Hoy por hoy los escenarios llegan casi el mismo día. Entre otras cosas porque se han dado cuenta de que paga más la pena tener 2 escenarios en gira y mientras uno actúas, otro lo vas montando, sale eso más barato que el estar trabajando, actuando menos días en el año, porque se embolsan una pasta. Es un ejemplo clarísimo de cómo han aplicado Lean al mundo del espectáculo, ¿de acuerdo? A ver, sin líderes, sin ganas de trabajar no hay nada. Efectivamente, yo creo que ganas de trabajar las hay, sobre todo más que nunca, pero ganas de hacer las cosas bien. Por eso es que he querido poner antes el ejemplo del telar de 1896 de Toyota, ¿no? La persona que luego su hijo montó Toyota. Ese telar viene de una convicción que es no haremos las cosas mal bajo ningún concepto, ni aunque queramos, ¿vale? Isabel nos pregunta si la mejora continua es innovación. Realmente no. Realmente no. La innovación es el cómo llegas a esa mejora continua. Es decir, el comer no es innovación, pero hay tipos de cocina que son innovadoras, ¿vale? El problema es cuando empiezas a considerar innovación el hecho de comer o el hecho de mejorar. Hasta las cigüeñas procuran que su nido sea siempre más grande o mejor que antes, ¿no? Todo ser vivo busca esa mejora. El cómo llegamos hasta ella, ¿no? Es la innovación. Lean en algunos ámbitos es una innovación, aunque ya veis que viene del año 38, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo, si os parece. Además, esto es un proyecto en el que he participado yo. No puedo decir el nombre de la empresa por confidencialidad, público. No quiero que os quedéis con la idea de que Lean es solamente para fabricación, ¿de acuerdo? Os podría poner un ejemplo en el ámbito financiero, en el que ayudé a una persona a realizar sus tareas de un mes en 18 horas menos, porque el señor se iba todos los jueves y todos los viernes a las 10 de la noche a su casa, y eso no podía ser. Pero lo que no podía ser es que esta persona trabajara 220 horas al cabo de un mes. Por lo cual les quiero decir que es aplicable a muchísimos ámbitos, incluso los que no son tangibles. Por hacer una historia corta, por ir muy al grano. En el año 2012 se da cuenta a la empresa de que el lead time, es decir, desde que se detecta una necesidad hasta que se satisface, es de 182 días. Es decir, nos cuesta medio año desde que hay un pedido hasta que esa materia prima llega. Lo que pasa es que por eso trabajamos con stocks intermedios. Porque si hay que esperar medio año, eso es un horror. Con lo cual, para que realmente desde que pide un cliente hasta que se le satisfaga pase solamente 5 días, hay que hacer un stock intermedio enorme. Porque la celulosa llega en barcos, no llega en camiones.
O sea, la celulosa le puede llegar a tardar pues hasta 5 o 6 semanas por el Atlántico si te viene desde la costa este de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, para poder satisfacer el tiempo de entrega, nosotros tenemos que tener unos stocks enormes. ¿Qué es lo que hicimos? Y cuando decimos enormes estamos hablando de 2,5 millones de euros inmovilizados. Imaginad que solamente para poder tener un negocio funcionando tenéis que tener 2,5 millones inmovilizados. Es como si una peluquera, para poder tener su negocio funcionando, se compra 200 peines, 45 bases de tinte y 200 botes de laca, y conforme gasta uno, compra otro. Gasta uno, compra otro. Tiene 200 ahí inmovilizados por lo que pueda pasar. Sería un dislate, creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en este tipo de sectores, como siempre se ha hecho así, por favor, desconfiad siempre de cuando os digan siempre se ha hecho así. No digo desconfiad de la persona, desconfiad del concepto. El siempre se ha hecho así ha llevado a muchísimos errores. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Todos estos son números reales, insisto. Lo primero que hicimos, seguir exactamente lo que os he comentado antes. No son frases de eslogan para PowerPoint, es una forma de trabajo súper robusta, os lo prometo. Proporcionar el valor que el cliente desea. El cliente no era la persona que iba a comprar al final de la línea, ¿no? El cliente es una persona que está esperando a 20 metros en otra máquina, está esperando estos rollos de celulosa. Y ellos lo que querían era un rollo cada 45 minutos, que es lo que les cuesta a ellos transformarlo en otros productos. Teniendo eso claro y poniéndolo como ley, ya podemos dar un paso de gigante. Ya hemos dado un paso de gigante, podemos dar el siguiente, que es identificar cuál es el flujo de valor. Es decir, si nosotros sabemos que este tipo de materiales son los que suministran esta máquina, pues no los tengamos allá, tengámoslos cerca de esa máquina y organicémoslo astutamente. Hemos identificado cuál es el flujo que hay que seguir y a partir de ahí estandarizarlo, que sean ubicaciones únicas. Vamos a reducir las cantidades máximas, porque al haber acercado las cosas a sus posiciones, los rollos a sus posiciones, vamos a lograr tener unos tiempos de entrega muchísimo menores. Ya podemos rebajar esos límites superiores. Estamos ya reduciendo despilfarros, estamos reduciendo la sobreproducción y por tanto reduciendo el inventario. Y además al acercar los elementos cerca de la línea, veo, Dolores, que el sonido te viene y te va, no sé si era tu conexión, también todos me comentaban antes que iba bien, si veis errores por favor me interrumpís. Al acercarlo hemos reducido tanto los transportes como el tiempo en ello, ¿de acuerdo? Por último, dejar que el cliente tire. Es decir, se llegó a un compromiso de tal manera que todos los lunes uno de los ingenieros de proceso de esa máquina venía y actualizaba en un tablero de una manera muy visual, con colores rojos y con colores verdes. Rojos, ha habido algún problema. Verdes, sí, está todo ok. Actualizaba cuál era el pedido para esa semana. De tal manera que los carretilleros sabían exactamente cuánto tenían que entregar. Ya no volvían a suceder esas situaciones en las que te encontrabas en una máquina con 25. Javier nos comenta también que tiene problemas con el audio. Y como estás en Salamanca, casi me dan ganas de decirte vente aquí. Y así lo comentamos aquí juntos. Sigo, ¿de acuerdo? Y por último, perfeccionar. Es decir, ya hemos conseguido reducir, en vez de cantidades máximas de 6 calles de rollos, pues hemos bajado a 5. Pues, veamos dónde está el límite. Siempre con conocimiento, siempre con... pero veamos dónde está realmente el límite, ¿no? Y a partir de ahí, ha desaparecido el chat. No sé si la gente está escuchando. Imagino que está todo correcto. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los veis ahí. Todo lo que esté ahí en verde. Vale, perfecto, gracias por la confirmación. En el año 2013, en 2014 no ha terminado y en 2015 es un proyectado. Los números verdes que veis es como en cada una de las fases, no vamos a entrar en el detalle de qué era cada fase, creo que más o menos lo podéis leer. En cada una de las fases logramos mejorar. Este proyecto en concreto que os he comentado es en la parte donde veis semiacabado, días de almacén. Es decir, que donde veis un 23 arriba, este año termina con un 10. Que eso, en términos de dinero, es decir, el hecho de tener 23 días almacenada y inmovilizada algo, tenerlo solo 10, le suponía a la empresa ahorrarse 1,3 millones de dólares, porque esto era la moneda americana, 1,3 millones de dólares al año. Solamente en ese concepto, de algo que dependía puramente de la propia empresa. Los otros números que veis ahí tienen que ver con acuerdos con proveedores, tanto el que trae la celulosa como el que trae los plásticos. Pero el cómo operas tú tus almacenes es cosa tuya, totalmente tuya.
Y es increíble la cantidad de dinero que se nos va en tener cosas inmovilizadas. Porque ese mismo espacio lo puedes dedicar a operaciones de real valor. Y no olvidemos nunca, todo lo que tenemos almacenado es susceptible de perderse, de extraviarse, de deteriorarse o de causar un accidente. Pensemos en los inventarios como un riesgo, siempre. Vamos acercándonos al final. No me hacéis ninguna pregunta. Yo creo que sois todos alumnos aventajados y no sé si aporto algo nuevo o no. Sí que hay un aspecto que siempre me gusta destacar y es, antes, pues nos dice aquí Daniel desde Madrid, que nos dice la penicilina no fue fruto de un proceso Lean. Y la bombilla fue de una cosa muy técnica, ¿no? Que es el prueba y error. Me alegra que saques este tema. La bombilla todos sabréis, ¿no? Que viene de 2000 intentos que hizo Edison hasta que al final dijo, vale, ya sé 1999 maneras de cómo no funcionar la bombilla. El prueba y error, que no significa hacer las cosas a lo loco, es un método muy técnico, muy respetable, siempre y cuando se haga según un orden concierto. Es una técnica en sí, ¿no? Matrix Allocation, lo llaman algunos y demás. Diseño de experimentos, hemos hecho alguno. Eso se puede hacer en alguna otra sesión, ¿no? Una otra charla. Cuando hablamos de la casa Lean, os la comento porque a mucha gente en presentaciones les gusta ponerla. Entonces, para que todas las personas que nos habéis distinguido con vuestra participación aquí, sabemos que sepáis de lo que se trata. Lo primero de todo, antes de hablar de una casa Lean, siempre, ante todo, seguridad en el trabajo, con los EPIs bien puestos, que cada vez que queramos innovar, queramos hacer un recorrido más corto, un transporte más ágil, etcétera, que no sea a costa de la seguridad. Insisto, parece obvio, pero en muchas ocasiones se hacen cosas que no hay que hacer. Por tanto, letra grande, amarilla y poniendo en negro todo, siempre seguridad, ¿de acuerdo? Nos dice Mónica que hay empresas en las que la mención del Lean les da sarpullido. Igual es porque estuve yo por ahí, no lo sé. Sí, hay veces que da cierto miedo, pero es todo tan fácil al final. De hecho, la gente, conforme trabaja en ello, Mónica, te aseguro que son los propios trabajadores los que te van pidiendo más, ¿no? Son ellos los que nos hacen. La casa Lean se basa en unos conceptos muy claves, que son, primero, estabilizar. Antes de hacer mejoras, estabiliza. Que tus máquinas funcionen perfectamente. Si tú eres peluquero, estabilizar es que todos los peines tengan púas. No pretendas resolver problemas de que no tengo un ayudante que no peina bien cuando resulta que le faltan púas al peine, ¿vale? Cuando estamos hablando del panadero, estabilizar, ¿qué es? Que tu horno funcione perfectamente. Cuando estamos hablando de una persona que tiene una asesoría, estabilizar, ¿qué significa? Que tienes perfectamente el sistema en el ContaPlus o el NominaPlus, etcétera, con el cual tú estás gestionando a tus clientes. Porque luego te lleva a errores. Primero es estabilizar, que todo funcione como si fuera nuevo. Esto es válido para los coches, es válido para los negocios, los procesos, etcétera. ¿Vale? Os comenta aquí, el Lean debe ser considerado una inversión, no un gasto. Efectivamente. Además, de muy rápidos resultados. No creo en las implantaciones, esto es una opinión muy personal, las implantaciones que duran años, no voy a decir nombres de empresas que lo hacen. Tampoco creo en aquellas implantaciones que duran 3 semanas, pero, tampoco voy a decir nombre, pero que desapareces tú de tu fábrica o de tu negocio, vienen los consultores, te dicen lo que hay que hacer y se van. Creo más en las implantaciones Lean, que son rápidas, ágiles, pero trabajando con la gente. Buscar resultados rápidos, que la gente lo compre, que la gente se convenza, porque si no se cae. Es obvio. Como dice Íñigo Noriega, efectivamente, los medios funcionan correctamente. Just in time equivoca. Hemos hablado de estabilizar, luego estandarizar. Es decir, todas las máquinas tienen que funcionar igual. Si tenemos varias personas en el despacho, todos los ordenadores deberían funcionar con el mismo software, con los mismos tiempos, etc. Y entran dos conceptos que son ya viejos conocidos nuestros. El just in time, es decir, el entregar justo a tiempo, el no atiborrarnos de existencias en el almacén, y Jidoka, como el telar de 1896, hacer las piezas bien a la primera. Es preferible parar, mejorar el proceso y luego seguir, lo que algunos llaman el parar para no parar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es preferible detener tu coche cuando tiene 120.000 kilómetros e ir a cambiarle calculadamente la correa de distribución, que hacerle 5.000 más y que un día se te pare en un viaje de aquí a allá, porque te va a dejar tirado y encima el problema va a ser muchísimo más gordo.
Si en vez de gastarte los 1.000 euros que te van a cobrar 5.000 si es que te merece la pena arreglar, ¿de acuerdo? Como resultado de todo ello, en la cúspide, en el frontispicio, o sea, normalmente la arquitectura clásica, o el frontón, se llamaría, tenemos los tres vectores, las tres dimensiones que siempre hay que cumplir con el cliente. La calidad, el coste y los plazos. Todos ellos siempre bien acordados. ¿Con qué calidad? ¿Con qué coste? ¿En qué plazos? Os puedo decir una fábrica de rodamientos en los que los rodamientos, para decir con un Picasso, se hacían aquí, en esta calidad acordada, con este plazo, y los rodamientos en aquella época del Ferrari 355 se hacían aquí, no, el 360 se hacían aquí. Se hacían 100 veces menos que en el otro. De hecho, no hacía dinero la empresa con este. Pero el coste no era un problema, pero la calidad tenía que ser exquisita. Y los plazos, pues también eran mucho más alargados. Y organizas tus operaciones en función de ello. Si tú tienes un cliente que te ha pedido un determinado desarrollo, lo primero que tienes que hacer como pliego de condiciones es no cómo debe funcionar solamente, sino cuándo lo quiere. ¿De acuerdo? Aquí nos comenta que se echan falta en la casa a las personas, sino además educar experiencia en infantilización de las mismas. Es correcto. Veamos, Lean se basa en las personas, completamente de acuerdo lo que comentas, Enrique. De hecho, estabilizar y estandarizar se basa todo en que sean las propias personas quienes pongan el dedo en la llaga. Siempre he creído, y siempre he trabajado de esta manera, la persona que está trabajando con un determinado elemento, un determinado proceso, esa es la persona que va a saber decirte dónde hay un problema. En ocasiones las organizaciones parecen más regímenes medievales o feudales y hay gente que tiene literalmente miedo a decir aquí hay un problema. Donde se demuestra que una organización es, ya no voy a decir moderna por ser moderna, sino astuta, esbelta, que es ágil, es cuando sabe poner el oído donde están los problemas y tu mejor aliado es el trabajador que está en ello, ¿de acuerdo? O sea que me alegra que hayas sacado ese tema. Y si os acordáis, en la convocatoria hablábamos de algo que era el código muy bien, el Gemba, que nos habla aquí. No sé si es mensaje privado o es público. Enrique hace un comentario muy interesante que es el Gemba, que era una de las palabrejas que salía en esa otra diapositiva con el monigote. Gemba en japonés significa donde pasan las cosas, es decir, allí donde están sucediendo. Por poner ejemplos de antes, para un panadero es donde está el obrador, Para un peluquero, el Gemba es donde está sentado el cliente y donde se le hace el trabajo. Para una fabricación es por donde pasa el producto. El Gemba es ir a ver las cosas en su sitio. Es increíble. En España creo que tenemos buena tradición en esto, de ir a las líneas, ir al problema donde está. En otro tipo de países, yo sé de gente que en un mes no ha ido a la línea de producción. Ay, es que soy el adjunto al... Tú comes esto, tienes que saber cómo está trabajando. La discusión. Para ir terminando ya esta charla, me gustaría resumiros, es un artículo muy interesante que leí hace tiempo de la Harvard Business School, que hablaba de cómo lograban los japoneses que Toyota les funcionara tan bien y cómo poder aplicarlo realmente a otro tipo de procesos, otro tipo de proyectos, que es lo que hemos tratado de hablar durante esta sesión. Y por increíble que parezca, se resumía en 4 aspectos que una vez los tiene uno interiorizados, se sorprende cada vez más de cómo funcionan. Vamos a hablar de este ADN, de cuáles son esas 4 reglas. La primera, el trabajo tiene que estar altamente estandarizado, especificado. Esto parece que es una frase muy obvia. Cuando una tarea está debidamente especificada es que sabemos responder en todo momento quién la va a hacer, en qué momento la va a hacer, cuál es el resultado esperado de esa tarea y una cosa muy importante, ¿qué haremos si no tenemos ese resultado? ¿Tenemos un procedimiento para saber a quién pedir ayuda? ¿O qué manera alternativa hay si es que ha lugar a ese procedimiento alternativo? Cada tarea debidamente especificada, de proveedor interno a cliente interno. La segunda de las reglas habla de que hay una relación directa entre cada proveedor y cliente. Es decir, si nosotros trabajamos en una empresa, no sé si hay alguien que aquí nos quiera decir a qué se dedica y podemos poner algún ejemplo de su propio negocio. Antes hemos citado en el ámbito del desarrollo software, por ejemplo, el desarrollo de apps, ¿no? para móviles, que ahora es un negocio que parece que está trabajando bastante. Significa que si tú tienes una persona que se encarga del diseño funcional, otra persona que se encarga de la arquitectura software
y otra persona que se encarga del ensamblaje. Más ensamblador, para los informáticos no me pedís mucho, yo no sé si trabaja con ensamblador o no en los códigos de móviles, ¿no? Imagino que sí. Hay que tener muy claro cuál es la relación. Es decir, nunca va primero del diseño de funcionalidad al ensamblador a ver qué opina y luego va al desarrollo de código. No, tiene que haber una línea directa. Primero porque una no funciona, así de sencilla. Y segundo porque solamente contribuye a que tardemos más en tomar decisiones. Por tanto, tengamos claro quién suministra a quién. Relación directa. Comunicación diagonal, nos dice aquí Pablo. Sinceramente, ese concepto no lo conozco. No sé a qué te refieres con comunicación diagonal. Entiendo que te refieres a, en vez de hacer los movimientos de caballo en el ajedrez, hacerlo como en el alfil, ¿no? Es decir, hacer la hipotenusa, ¿no? Todo mucho más directo. No lo había leído, no sé si te refieres a eso, ¿no? Necesita aquí saber la comunicación interna en la empresa. Pues la relación directa entre proveedor y cliente se basa fundamentalmente en la comunicación. Y en muchos casos la mejor comunicación es la que no es necesaria. Es decir, importantísima a la hora de sacar a la luz los problemas que tengamos. Pero procesos que están estandarizados. No hay que esperar que la otra persona nos diga, esto, Rob. Un ejemplo muy importante es en el ámbito de las operaciones de policía. Os puedo comentar que en el ámbito de operaciones especiales, en policía, se trabaja muchísimo según reglas Lean. Es decir, cuando hay que hacer una operación, en cuestión de 10 segundos, hay que neutralizar esta situación, hacer acopio de esto, paralizar esta determinada lancha, etc. No hay tiempo para la duda. No hay tiempo para preguntarse, la gente 43 hace esto, el 42 hace esto. No. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque es mucho lo que hay en juego. Es como en la Fórmula 1. ¿Habéis visto que hablan mucho entre ellos cuando llegan a cambiar la rueda? No hablan nada. Durante el resto de las 2 semanas, entre Gran Premio y Gran Premio, hablan, comunican, ven cómo mejorarlo, pero como nos decía antes Isabel, en el momento de la producción, en el momento de hacer el cambio de rueda, no se habla. Y por cierto, a modo de reflexión, fijaos en lo, entre comillas, sofisticadas que son las herramientas que utilizan. Porque utilizan prácticamente un carrito de los de llevar las Coca-Colas a los bares para elevarlo, utilizan una pistola única para un solo tornillo, creo que es una pistola de aire comprimido y demás, pero donde en los coches tenemos 4 y la de seguridad, etcétera, ¿vale? Trabajan con herramientas súper sencillas, simplificación al máximo, ¿de acuerdo? Como consecuencia de que hay una relación directa entre el proveedor y cliente, tenemos que saber lo que sucede entre ellos dos, si funciona o no funciona. Es decir, semáforos. Tengamos indicadores de si algo está funcionando bien o mal. A la hora de gestionar un proyecto, si nosotros sabemos que le vamos a facturar, tenemos un cliente, ¿vale?, que como freelance nos ha encargado tal proyecto. Y ya sabemos para cuándo hay que entregarlo y cuánto nos va a pagar. Con lo cual nosotros también tenemos que saber cuántas horas deberíamos dedicarle. A partir de qué número de horas estamos, ya no perdiendo dinero, pero ganando céntimos por hora, estoy exagerando. Pongamos los indicadores claros. A las personas que les guste hacer control diario de proyectos, tengamos un indicador claro de cuándo se nos está yendo de control o no. Es decir, que cada subproceso no solamente sea sencillo de hacer y de ver, sino de diagnosticar, de saber si está funcionando o no está funcionando. ¿Quién me puede contar un ejemplo en el día a día en el que tengamos este tipo de chequeo? En el que sepamos en todo momento si el proceso está funcionando bien o está mal, si un indicador está por encima de donde debería ir o no. Pensad en cosas que hagáis desde la mañana, cuando vais al trabajo, cuando vais a hacer una excursión. Estoy convencido que a algunos os ocurre. Exactamente. Sí, señor Enrique, eso es uno muy bueno. El contrarrevoluciones del coche cuando entra en zona roja. Efectivamente. Además, ahora tienen incluso poca yoke. Es decir, ahora los coches automáticamente cortan, ¿no? Si te pasas para que no gripes el motor, ¿no? De hecho, es un elemento crítico del coche. Yo tuve de cliente a Siemens VDO, antes de que lo comprara Continental, y los proyectos que se ven ahí eran apasionantes, ¿no? Acerca de la exquisitez, de lo bien ensamblado que tiene que estar. Se probaban uno a uno cada uno de ellos, ¿no? O sea, interesante. Saber que cuando te has pasado de ese, estás en zona roja. Mal, ¿eh? Perfecto. Y por último, la resolución metódica de problemas.
algunos lo llaman resolución científica de problemas. La palabra científico suena un poco, a veces un poco friki, ¿no? A veces suena un poco que echa hacia atrás. En realidad, método científico significa que se basa en una manera según leyes, según reglas y con unos resultados determinados y esperados. Es decir, ir siempre a la causa raíz de los problemas. En eso se basa la resolución de problemas, que es materia para otro tipo de charla. Pero importante, cuando haya un problema, que aun respetando el estándar haya un problema, veamos cuál es la causa raíz. La primera pregunta siempre, cuando algo no os funcione, es ¿estoy siguiendo el estándar? Esa es la primera pregunta. Luego te puedes preguntar si el estándar es el correcto. Pero antes de empezar a tocar botones, tocar procesos, echar la bronca a alguien, lo primero es, ¿hemos operado según el estándar? Importante. Y algo que nos comentaba, creo que era Enrique, es aprovechar las ideas y la creatividad de todos. Este es un equipo con el que yo colaboré que logró un hito fundamental, que fue convertirse en una fábrica de pañales, tristemente desaparecida, en la que su línea Lean piloto, en la que yo participé, logró ponerse al mismo nivel de productividad que los coreanos, que eran considerados mundiales, a líderes mundiales en mejora. ¿Vale? Vamos a dar ahora las cifras, pero se logró bajar en la cantidad de desperdicios que se hacía en esa línea, se rebajó a una tercera parte. La cantidad de veces que la línea paraba se logró rebajar en 2,5 veces. En aspectos que mucha gente había pasado por ellos, ¿no? Pero siempre hay aspectos para mejor, siempre hay cabida, siempre hay hueco para la mejora, ¿de acuerdo? Pues importante, aprovechar las ideas y la creatividad de todos. Vuelvo a lo de antes, improvisaciones no, una vez está el estándar, trabajamos según él, pero la creatividad en talleres Kaizen, en aquellos puntos en los que digamos, señores, vamos a pensar cómo mejoramos esto. Ahí es donde está. Vale, ahora que te gusta, Enrique, gracias. Y no me queda más que, salvo que tengáis algún tipo de pregunta, es que estaré encantado de resolverosla. Por mi parte, daros las gracias por haber participado, por haber estado allí y por vuestras intervenciones, por supuesto. Ahí tenéis mis datos, si tenéis algún tipo de duda en la que queréis que os puedo echar una mano y puedo daros una opinión, pues ahí quedo a vuestra disposición. Y creo que sería interesante si tenéis algún tipo de pregunta. Yo creo que hemos clavado en la hora, habíamos empezado un poco más tarde, creo que hemos clavado la hora. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Algún tipo de duda? O algo en lo que estéis en desacuerdo. Esa es mi parte favorita, ¿no? Cuando por aquí en directo pues cambio mi opinión sobre algo, ¿no? Bien, un placer para vosotros. El aplauso, me doy por aplaudido, ¿eh? Buena pregunta. ¿Qué receptividad? Me pregunta César Pascual, ¿qué receptividad hacia tus ideas te has encontrado en las empresas con las que has colaborado? Buena. Las ideas, primero, no son mías. Yo solamente soy un humilde colaborador, un ingeniero que lo que trata es de poner juntas cositas, aspectos, ideas que veo en otros. Y de vez en cuando tu propia creatividad le das otro empaque, le das otra forma. De lo que os he contado aquí, hay algunas aportaciones mías, pero generalmente no es algo que yo me invente. Esto lo quiero dejar claro, ¿vale? La receptividad es buena al principio. El miedo viene cuando, lo que comentaba antes, ¿no? Cuando la mejora continua no sale gratis. La mejora continua significa romper algunos dogmas, algunos tabúes. La inversión económica es mínima. Es mínima. Yo lo que invierto es en papeles, en rotuladores, en algún mando a distancia cuando te voy a dar alguna formación, para podernos enterar bien con la gente. La inversión realmente está en las ganas, está en el desaprender. No recuerdo quién fue que decía que, además de quien se adapta a las situaciones, triunfa quien es capaz de desaprender para volver a aprender. Voy a poner un ejemplo concreto. En una fábrica, cuando empecé en el noviembre del 2006, me puse a echar unas vistas a unos números y bueno, a modo de, después de 3 semanas ya trabajando con ellos, me decían, bueno, ¿qué opinas, no? ¿Qué se puede mejorar, no? Y yo les dije que se podía reducir a la mitad la cantidad de veces que las máquinas paraban, ¿no? Y que en cosa de 2-3 años lo podíamos lograr. Y que se podía reducir en 2 veces también la cantidad de producto que tirábamos en el proceso. Bueno, esa reunión, alguno me daba una palmadita diciendo, está bien que vengas buenas ideas, pero mira, aquí llevamos muchos años trabajando. Bueno,
eso donde lo dijimos es donde la foto que hemos dicho antes, ¿vale? Esa fábrica se convirtió en world class. Esto no lo digo yo, lo dijeron los números, ¿vale? El OEE, es decir, la eficiencia de los equipos, el tiempo que está funcionando la fábrica y está produciendo bueno, subió al 85% de un 60 y pico. Eso en cuestión de 3 años. Es decir, no es flor de un día, no es resultado de un día, perdona, pero el resultado no puede ser flor de un día, tiene que estar continuado. ¿Sí? Dolores Castillo, el lamento que se haya oído, bueno, YouTube, creo que en YouTube la colgarán y tendrás la oportunidad de verlo. Más preguntas, o discrepancias, o ideas. Nunca se sabe dónde están las ideas. A veces en un seminario es donde sale la mejor idea, ¿no? Yo siempre digo que cuando imparto este tipo de sesiones soy un privilegiado porque aprendo, no es que enseño. A mí no enseño nada, yo tengo que aprender. Pregunta Isabel, ¿hay que educar a las personas en Lean? Sí, si entendemos la educación como dar unas bases técnicas, dar unas bases de lo que no hay que hacer, Lean más que lo que hay que hacer es lo que no hay que hacer. Se parece mucho a una frase que escuché en la radio cuando ganó, fue en el año 2008, los aficionados al tenis igual me corrigen, y que está considerado el mejor partido de la historia del tenis, que es la final de Wimbledon entre Roger Federer y Rafa Nadal, que ganó Rafa Nadal. Hizo un comentario al día siguiente, el comentarista radiofónico, que dijo, Rafa Nadal ha ganado porque hizo todo lo que había que hacer y nada de lo que no había que hacer. Y si os ponéis a pensarlo, eso es Lean. No hizo nada de los despilfarros e hizo todo lo que tenía que hacer. Y como en la vida misma, saber lo que hay que hacer es muy difícil, la vida te lo va diciendo. ¿Cuál es la persona con la que casarte? ¿Cuál es la persona con la que hacer un negocio? ¿Cuál es la... Pero si tienes claro con quién no casarte, con quién no hacer un negocio, yo creo que algo hemos avanzado. En el mundo de los procesos y de la gestión de los proyectos, creo que es más importante saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta más? Tendréis que haceros ya la cena y con este calor que hace hoy, más ganas de ir a una terraza que... Pues si no tenemos ninguna pregunta más, me ha comentado Álvaro que él tenía que presentarse, yo cierro la sesión. Perdón, Magdalena desde Madrid nos pregunta ¿cómo cambiar la mentalidad de las grandes empresas en las que se repite mucho la frase así se ha hecho siempre? Dice que odio dice, esa frase, ¿no? Primero, el siempre se ha hecho así, yo tengo un pequeño truco, si te sirve de algo, ¿no? Es tu compromiso es decir, siempre se ha hecho así, si lo que te propongo no funciona, te prometo que lo seguiremos haciendo así. Porque a lo mejor es la manera, pero démosle una oportunidad a otra modo de hacer las cosas, siempre proveniente de una reflexión y de un análisis. Pero cuando alguien te dice siempre se ha hecho así, siempre podemos decir, bueno, y esto nos ha llevado a donde estamos, en el caso de que haya un mal resultado. Los procesos, los negocios, nunca permanecen iguales, o van hacia arriba o van hacia abajo. Y generalmente, si tú no haces nada, tienden a caer. Es como cuando tú dejas las manos fuera del volante, automáticamente el coche se te va, siempre se te tiende a ir. Es ley de vida, es ley de física, ¿no? En el caso del siempre se ha hecho así, que dicen las personas, no quiero daros falsas esperanzas, habrá gente con la que no podréis. Tenéis que identificar quiénes son esas personas. Es decir, es como en las familias. En todas las familias está la persona genial, el cuñado gracioso y el cuñado tonto. Entonces, la cuestión está de saber quién es el cuñado tonto y quién es el cuñado gracioso y dónde sentarte en la cena de Navidad. No pretendas cambiar determinadas cosas, pero tampoco permitas que eso te vaya a eclipsar tu trabajo con el resto de la organización. Pablo nos responde, lo que al marketing se refiere, el cliente se comporta igual que hace X años, es una muy buena intervención esa. Exactamente. De hecho, hoy mismo he terminado un proyecto en un sector que normalmente es en el sector de las cámaras plásticas para inspección de tuberías, de aguas residuales. Un sector en el que típicamente no había prisa. Bueno, pues hoy ya hay prisa. Es decir, ha hecho que el cliente haya tenido que desarrollar un sistema para no enviar los componentes enteros, sino enviarlos por partes de manera muchísimo más cómoda, optimizando más el transporte, para que desde que haya un pedido no haya que esperar una semana a enviarlo, sino que esa misma tarde el distribuidor se lo suelda con una máquina especial de polietileno de alta densidad y esa misma tarde se está instalando. Eso es una aplicación Lean de un proyecto que he terminado este mismo mediodía.
Es decir, como nos dice aquí Pablo, el cliente no se comporta igual que hace X años, incluso en los sectores más inesperados que te puedas dar. Bueno, Isabel, yo creo que nos ha despedido ya 3 o 4 veces, entonces, lo dicho, si hay más preguntas, tenéis ahí mi email, diegomarqueta@marqueingenieros.com, y ha sido un placer y un honor estar con vosotros, y espero que si tenéis alguna pregunta me la formuléis. Muchas gracias y buenas noches.